Ok, bueno, buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a este webinar, que en esta ocasión vamos a hablar sobre trastornos hormonales en la mujer y las patologías producidas por estas alteraciones hormonales. Tenemos a una gran invitada, tenemos a la doctora María de Lourdes Morato. Le doy la más cordial bienvenida. Ella es médico cirujano en la Universidad La Salle, medicina interna en Centro Médico 20 de Noviembre ISSSTE, tiene esta especialidad. Tiene otra especialidad en endocrinología y nutrición por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán. Es socio titular de la Sociedad Mexicana de Nutrición y Endocrinología, socio titular de la Asociación Mexicana para el Estudio del Metabolismo Óseo y Mineral, y miembro de la Asociación de Médicos del ABC. Doctora, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Le doy la más cordial bienvenida y agradecimiento sobre todo por todo el equipo de Olarte Yacle por aceptar esta invitación. Así que, doctora, le doy el micrófono. Muchas gracias y muchas gracias a todos los médicos que hoy están participando en este webinar, y yo voy a hablar acerca de específicamente en el caso de la mujer. Los trastornos hormonales pueden ser múltiples. Recuerden que siendo endocrinólogo, obviamente podemos tener una alteración en cualquier eje endocrino, pero el día de hoy quiero hablar acerca de lo que puede ocurrir en el eje hipotálamo hipófisis ovario, y por eso esto está relacionado con lo que es el ciclo menstrual, a las alteraciones diagnóstico y tratamiento. Y me podrían decir, bueno, pero eso está muy relacionado a lo mejor para los biólogos de la reproducción, o quizá para los ginecólogos, o todavía a los endocrinólogos. Y yo los quiero quizá retar en los próximos minutos para que, al entender de dónde viene este control y cómo es que este es modificado, obviamente todas las especialidades en cierta manera tenemos la responsabilidad de poder evaluar a las mujeres de una manera integral, de los cuales el ciclo menstrual puede ser un marcador de salud del cual tenemos que tomar en cuenta. Y los antecedentes de cómo ha sido ese patrón durante su vida nos puede indicar o nos puede señalar las características de una mujer que pudiese tener una patología subyacente, o que pudiese tener también un patrón de riesgo para la vida futura. Por eso, bueno, pues aquí básicamente estos son mis datos. Aquí está mi página y este es mi mail, y no tengo ningún conflicto de interés para la presentación de este webinar. Bueno, como yo les decía, en la vida de una mujer, el patrón menstrual es un marcador que tiene que ver con el inicio y el final de la etapa reproductiva. Siempre he dicho que a veces entra como bombos y tamborazos, ¿verdad? Porque en la etapa de la pubertad vienen muchos cambios que son muy importantes y que se manifiesta con el primer sangrado menstrual, que es la menarca, y que concluye con el último sangrado menstrual, que nosotros conocemos muy bien como menopausia. De tal manera que pues esto incluye pues patologías que puedan ser diferentes. Por allí veo que han alzado la manita. Quizá en un ratito más les voy a dar un poquito de espacio para poder continuar con esto, y con todo gusto ahorita podemos platicar. Bueno, pues para que ustedes puedan entender, en realidad el inicio de toda esta, de esta capacidad reproductiva tiene que ver con una conexión muy integral de circuitos que tienen un sistema de retroalimentación tanto positiva como negativa, pero que está incluido el sistema nervioso asociado al tejido endocrino, que va a, por supuesto, a tener una actividad muy directa a nivel de la hipófisis anterior, particularmente los gonadotrófos. Pero aquí nosotros vemos
que mucho de lo que ocurre a nivel hipoficiario tiene que ver con el control a nivel hipotalámico, y sabemos que las neuronas que controlan el eje endocrino ovárico y que tiene que ver con el patrón menstrual, tiene que ver con las neuronas GNRH, que en su mayoría están localizadas en el núcleo arcuato del hipotálamo medio basal y en una pequeña cantidad en el área preóptica del hipotálamo anterior. Estas células en realidad no son muchas, son como 1000 a 2000, pero tienen la capacidad de tener una actividad pulsátil y se consideran unas células que son aquellas que promueven como un director de orquesta la conexión entre centros superiores, como es a nivel del sistema nervioso central, así como también la conexión al órgano blanco, que en este caso es a nivel ovárico. Y por eso es que tenemos, por supuesto, en estos núcleos diferentes, la actividad de algunos estímulos que pueden ser estímulos de retroalimentación positiva o aquellos efectos inhibitorios o mixto o dual que tienen la capacidad en un momento dado de interaccionar con estas células de GNRH. Y por eso es que todas las actividades que tienen que ver con el desarrollo y la migración de células que tienen capacidad de modificar el control de GNRH, como es el caso de el tejido olfatorio asociado a estas neuronas que controlan y que también tienen que ver con la GNRH, como son las células quispeptina. Así tenemos también otras células que aparentemente no tienen relación, como son de la hormona liberadora de corticotropina, pero que a su vez tienen un efecto que es importante, un efecto inhibitorio en las células, que es el director de orquesta, como es el GNRH. ¿Cómo le hacen? Recuerden que la secreción de GNRH es pulsátil y que estas células tienen la capacidad de, al ser pulsátil, estimular la hipófisis anterior, particularmente los gonadotropos, y de ellos existen dos tipos de gonadotropos, que son aquellos productores de LH y FSH. De acuerdo a la pulsatilidad que tiene GNRH, es lo que va a condicionar también una pulsatilidad en la liberación de hormona luteinizante y de la hormona folículo estimulante en la hipófisis anterior. Esta pulsatilidad es fundamental porque, de acuerdo a la amplitud del pulso y la frecuencia, es que entonces se puede llevar a cabo el desarrollo folicular, y más adelante esto obvio trae como consecuencia la producción endógena de estradiol, y por supuesto más adelante el pico de LH, que asociado también a un incremento progresivo de estradiol y un poco de progesterona, da origen al pico ovulatorio en la mujer. Entonces vean cómo los niveles de conducción o los niveles de estimulación son diferentes y que culminan a nivel ovárico, y que no solamente se limitan a nivel ovárico en la producción de óvulos potencialmente fertilizables, sino que además tiene que ver con el desarrollo de un tejido que es sensible a la actividad endocrina, como es el endometrio, sobre todo en esa fracción o fase que es móvil y que además tiene la capacidad de responder a los niveles endógenos de estradiol y de progesterona. Pero el sistema hipotálamo, hipófisis, ovario, que además va a conducir estos ciclos ováricos y que se van a manifestar con el ciclo menstrual, pues por supuesto tienen que ver con ejes de retroalimentación endocrina, pero a la vez también existen algunos sistemas de regulación paracrina, y también, y también tienen una regulación intracrina. Y eso tiene que ver con péptidos que son compartidos a nivel hipofisiario y a nivel ovárico, y que tienen la capacidad de tener efectos estimulatorios en forma directa o inhibitorios, pero que no cursan con todo el sistema de retroalimentación largo, pero que esto nos permite tener un efecto estimulatorio o inhibitorio que a la vez regulan
la capacidad de la secreción pulsátil de las gonadotrofinas, como son LH y FSH, y que estos finalmente pues van a ir al ovario. ¿Y cómo van a hacerlo? Pues recuerden que de acuerdo a la capacidad de secreción de LH y FSH, entonces los ovocitos van a tener la capacidad de tener un proceso primero de selección y después de estimulación progresiva para lograr alcanzar un tamaño determinado, y durante la progresión de este desarrollo folicular se va a obtener un incremento progresivo en la producción de estradiol. Recuerden que el estradiol tiene un efecto dual, tiene un efecto inicialmente positivo o de retroalimentación positiva, y también tiene un efecto inhibitorio cuando se encuentra a niveles mucho más altos. Y esto, es decir, tiene un efecto dual. Aquí lo más importante es que este estímulo tiene la capacidad de que a su vez se va a provocar el desarrollo de un tejido, que en este caso yo les decía que era el tejido endometrial, y este tejido endometrial tiene la capacidad de crecer bajo la acción del estrógeno progresivamente más alto, hasta que finalmente esta célula que estaba contenido en este desarrollo folicular es liberado, y entonces básicamente promovido por el incremento importante de la hormona luteinizante, y también un pico muy leve, pero a lo mejor que no se menciona mucho, pero necesario para que este incremento de progesterona no proveniente todavía del cuerpo lúteo, asociado con la hormona folículo estimula, con la hormona luteinizante, provoca la liberación del óvulo y la creación del cuerpo lúteo, que ahora se va a encargar de la producción, ahora sí, y muy incrementada, de los niveles de progesterona. ¿Esto qué efecto tiene? Obviamente tiene el efecto de que todo lo que creció bajo el estímulo de estradiol a nivel endometrial, es preparar entonces un tejido que lo luteiniza, es decir, lo vuelve secretorio, y es el tejido que es capaz de tener una... es capaz de tener una actividad secretoria preparando la llegada de un óvulo que ha sido fertilizado, y es el inicio de un futuro embrión. Entonces, vean ustedes, importante es que la fase secretoria, el endometrio, tiene que tener las características necesarias para que ese óvulo fecundado pueda prevalecer. Entonces, todo lo que ocurre en este ciclo son de 28 días aproximadamente en un ciclo habitual, de los cuales los últimos 14 son los que son muy regulares, es decir, la fase lútea es la que normalmente dura 14 días, a menos que exista una insuficiencia en la producción de este cuerpo lúteo y se puede acortar, pero en general se mantiene a 14 días, y lo que puede ser más variable son los primeros 14 días del desarrollo folicular, y por eso se llama fase folicular, fase lútea, y que todo esto se denomina como el ciclo ovárico. ¿Qué pasa cuando un óvulo no es fecundado? Obviamente, pues este tejido que ya fue luteinizado, viene un descenso muy importante en los niveles de las hormonas ováricas, y entonces sufre obviamente una citólisis importante este tejido que se desarrolló, y entonces se despeña o se desprende, que es lo que nosotros conocemos como la menstruación. Entonces, la menstruación lo único que traduce es un ciclo ovárico que culmina con un óvulo que no fue fecundado, y que las características del sangrado, la periodicidad, la intensidad, todo tiene que ver con un ciclo ovárico que obviamente puede ser normal o anormal. Aquí yo les decía cómo el tejido endometrial en sus diferentes fases, tiene que sufrir cambios y finalmente puede terminar o culminar con una menstruación que es traducida con el patrón menstrual de esa mujer. Pero también aquí sabemos que el estroma endometrial tiene también una actividad, es muy sensible a la acción de progesterona y de estradiol. ¿Y por qué? Porque este estroma también tiene receptores que se
que son sensibles a progesterona y a estradiol y que tienen la capacidad de provocar no nada más la proliferación del tejido endometrial, sino de causar un incremento en las células vasculares para poder alimentar este tejido y diferenciarlo para poder sostener al óvulo fecundado. Por eso, los ciclos menstruales normales normalmente deben de tener su inicio a los 12 años aproximadamente, 12 años y medio, que es la edad media de la menarca, con un promedio de los ciclos que pueden ir, el primer año del ciclo pueden ser largos y un poco erráticos, 32 días, por eso el intervalo menstrual puede ir de 21 a 45 días y sobre todo los primeros 2 años pueden ser bastante irregulares por inmadurez del ciclo hipotálamo hipófisis ovario y por lo tanto el tener una irregularidad en los inicios de los ciclos menstruales puede en realidad ser normal, pero cuando una mujer prevalece o persiste en estas irregularidades, entonces tenemos que tomar cartas en el asunto. Normalmente dura 7 días o menos el patrón de sangrado, es decir, la duración y el uso promedio de productos son de 3 a 6 apósitos o tampones por día, lo cual son aproximadamente 80 mililitros, un poquito menos. Hoy las mujeres pueden usar copitas menstruales que puedan valorar un poquito más el volumen, pero en realidad, bueno, ellas se acostumbran a lo que es tradicional en sus ciclos menstruales después de que ha pasado la maduración. Entonces, esto es importante tomar en cuenta. La menarca habitualmente ocurre 2 o 3 años después de la telarca, que es cuando ya han desarrollado las mamas y están en estadio 4 y que el 98% a los 15 a los 15 años las mujeres deben de haber tenido la menarca. Por eso, cuando esto no ocurre, ya es una patología y se llama amenorrea primaria porque no ha ocurrido el primer sangrado menstrual o no ha ocurrido la menarca 3 años después de que se presenta la telarca o no hay aparición de telarca a los 13 años. Entonces, ya sea una persona que trata niñas, una persona que trata adolescentes, pues por supuesto, desde allí ya podemos constatar que existe patología. Tenemos que normalmente hoy los trastornos menstruales se denominan como sangrados uterinos anormales y tienen una prevalencia que puede ser tan alta como un 30%. ¿Por qué es tan amplia esta variabilidad? Porque depende mucho de la cultura de esa población para poder establecer que haga mención de una irregularidad menstrual y aún muchas mujeres no son detectadas con anormalidades porque no se les pregunta si tienen irregularidad menstrual. Y aquí es una de las cosas que yo les decía, que no importa qué especialidad tengo, es importante conocer cómo fue su desarrollo, cómo inició, cómo fue su historia obstétrica y si existe o no cambios importantes después de haber sido cíclica o siempre fue irregular. Entonces, es algo que tenemos que preguntar, porque además, una de cada 2 mujeres, a pesar de que lo tienen, no buscan atención médica, a pesar de que pudiesen tener acceso a ellas y muchas veces consultan con otros médicos que no son ginecólogos y que por lo tanto pasa inadvertida la irregularidad. Entonces, se consideran, habitualmente se mencionaban los términos estos, que son términos griegos de acuerdo a la alteración de la frecuencia de la menstruación o de la cantidad, como polimenorrea, es decir, menos de 21 días es muy frecuente, o tener más de 7 días, o tener una cantidad mucho mayor, entre más de 80 mililitros, bueno, ya es una cantidad importante. Pero vean ustedes cómo podía ser por intervalo, por duración o cantidad. Entonces, muchas veces esto se presta a confusión. El otro término es oligomenorrea, cuando son sangrados escasos que tienen que ver con intervalos largos, pocos días de sangrado, menos de 2 días de sangrado o escasa cantidad, y cuando tiene 3 meses sin haber reglado se considera como amenorrea secundaria, es decir, ya existía y lo perdí. Pero también se puede mencionar en cantidad y aquí hablan de número de cantidad, sobre todo de sangrado menstrual, o también hablan de algunos
intervalos de días de acuerdo a los criterios, y es por eso que el día de hoy existen nuevas clasificaciones, particularmente la FIGO, habla de cambiar y quitar estos términos de tipo griego para tener un sistema que pueda ser mucho más internacional y pueda ser usado no solamente por ginecología, sino por todas las especialidades para tener la misma terminología. La última revisión fue en 2018, aunque se inició a partir del 2015. Entonces aquí se llama como sangrado uterino anormal cuando es crónico y no gestacional, y aquí puede ser en duración, en volumen, en frecuencia o en regularidad, y que al menos se presenta en 6 meses esta irregularidad, y se considera un sangrado uterino anormal agudo cuando es un episodio de un sangrado abundante, y esto es a tal cuantía que requiere una intervención inmediata para minimizarlo o prevenir una futura pérdida de sangre. Recuerden que aquí lo primero de todo esto, cuando se habla del que crónicamente se presente, obviamente descarta la patología de embarazo, en cambio el agudo no, así que siempre hay que considerarlo. Y el sangrado uterino intermenstrual también es aquel que ocurre entre ciclos. Así que las recomendaciones del sistema FIGO hoy es quitar los términos de latín y griego y utilizar la clasificación de SUA, que habla de 2 grupos muy importantes basadas en una terminología que le llaman Palm-Cohen, y que está basada en 2 tipos. Es decir, tengo una causa o estructural que me provoca que tenga un sangrado diferente, o tengo una patología que no es estructural, pero que por alguna razón modifica el patrón de sangrado. Aquí en el caso estructural, bueno, pues tenemos todo lo que tiene que ver a nivel uterino o endometrial. Y por supuesto, aquí tenemos también el no estructural, algunas otras patologías, sobre todo en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, y coagulopatías o enfermedades propias del endometrio, iatrogenias, algunas patologías como adicciones y por supuesto muchas otras. Por eso aquí hay algunas láminas que puedan ser imprimibles y que, bueno, aquí es parte de la historia clínica que habitualmente podemos tener, y aquí se toman en cuenta estos parámetros de frecuencia, duración, regularidad y por supuesto el volumen del flujo, ¿no? Y si tiene o no un sangrado intermenstrual, o también muy frecuente, llegan a patologías, llegan a consulta por irregularidad menstrual, y lo que resulta es que es una usuaria de una terapia hormonal, y esta terapia hormonal le está causando una irregularidad en su patrón de menstruación, y entonces pues tendría que ajustarse la suplementación, o en el caso de anovulación, un anticonceptivo hormonal, pues tratar de verificar si se puede o no modificar el esquema que trae. Entonces aquí yo les decía, de acuerdo al criterio que le llamaban Palm Coin, es como que para que lo recuerden, es como la palma y una moneda. Y entonces aquí hablan la terminología de acuerdo a la primera letra de las patologías para que sea más fácil de recordar y poder clasificar. Ahora, existen múltiples causas, obviamente un sangrado uterino anormal, pero además agudo, bueno, pues siempre hay que descartar el embarazo, y por supuesto existen múltiples causas de tipo endocrino, que no nada más están limitadas al eje hipotálamo hipoficiario, sino que también tienen que ver con patologías como disfunciones hipotalámicas que aparentemente podrían pasar inadvertidas, como un trastorno alimentario, una obesidad relacionado al estrés, que es una disfunción o falla hipotalámica, o tenemos también patologías asociadas como problemas con prolactina, con enfermedades tiroideas, otras enfermedades hipoficiarias, enfermedades suprarrenales, y por supuesto algunas causas que pueden tener origen génico o también hormonal, como es una insuficiencia ovárica primaria, y o no asociada también a algo con iatrogenia por radioterapia o quimioterapia, donde puedan afectar el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Es decir, cualquier radiación en cualquier área de estas podría modificar el patrón menstrual. Por supuesto,
los medicamentos, infecciones de transmisión sexual, patologías como neoplasias o lesiones propias a nivel uterino. Y así es que tenemos que tener en cuenta que en el área endocrina, como endocrinóloga, bueno, pues obviamente siempre tratamos de pensar en la patología hipotálamo hipófisis ovario, pero vean cómo también se encuentran muchas otras anormalidades que pueden estar causando patología de tipo menstrual y que puede incluso ser patología que pase inadvertida por años, que pueda ser de origen endocrino o que pueda ser de origen oncológico o infeccioso y que tenemos que tratar de llegar a la causa. Hay patologías tan complicadas como son los trastornos menstruales, que hoy, por ejemplo, una anorexia nervosa o una persona con una vigorexia puede llegar al consultorio con patología y pasa inadvertida si nosotros no tomamos la historia menstrual y las características de, obviamente, del peso, la actividad física y que puede incluso pasar inadvertido con un deterioro muy importante por un hipogonadismo secundario a esto con deterioro de la masa ósea. Entonces, vean ustedes que ya hablemos de patologías de tipo endocrino, como las causas hipotálamo hipofisiarias, y obviamente yo les decía aquí que pueden ser desde patologías benignas hasta patologías malignas, oncológicas, y por supuesto las causas ováricas, como ya les decía, o un tumor funcionante, que eso lo ve también mucho el ginecólogo cuando valora a la paciente y se le hace un ultrasonido y donde se detecta un crecimiento de reciente aparición. Por supuesto, las causas uterinas y tenemos que ver desde sinequias, malformaciones, como vamos a mencionar más adelante en unos algoritmos, pero vean ustedes aquí toda la patología que no es ginecológica y que ni siquiera también es endocrina y que puede estar causando hay una irregularidad o trastorno menstrual y que debe ser diagnosticada. Aquí son patologías de tipo gastrointestinal, por supuesto, renal, hepático, infeccioso, inmunológico, tumoral y mental. Y tenemos, por supuesto, las iatrogéneas y adicciones. Así que esto es como que, para en resumen, decir, esto es lo que tengo que pensar cuando es de tipo endocrino como lo más frecuente, pero existe mucho más patología que tendría que llegar al fondo y que para poder hacer la búsqueda, pues tengo que preguntarlo y tengo que evaluarlo. Y por supuesto, cuando se va a retirar la capacidad reproductiva, bueno, pues obviamente viene en la famosa etapa de la transición menopáusica, donde está incluida la perimenopausia, y aquí les publico estas guías de estadificación Stroh, que nos habla de la etapa reproductiva, la transición y la etapa posmenopáusica, porque en cualquier momento, yo hablé ahorita básicamente lo que puede ocurrir en la etapa reproductiva, pero en la etapa de transición, obviamente, la característica es tener irregularidad menstrual, que puede ser desde muy leve en forma inicial porque es temprana, o intervalos de sangrados menstruales largos de más de 60 días, y que aquí se asocia allá a un deterioro muy importante de la función ovárica, y que lo único que se está esperando para terminar esta transición, bueno, pues aquí es la última menstruación, que es la menopausia, y todo lo que ocurra después de la posmenopausia, obviamente de la menopausia se va a determinar como posmenopausia, y obvio, es importantísimo que una mujer que todavía tiene útero y que había tenido su menopausia, de repente empieza a tener sangrados menstruales, obviamente es una patología que es importante considerar. Entonces, perdón. Entonces, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Y por supuesto, no nada más consideramos el patrón de menstruación, sino que también las características de la menstruación, como es el caso de la dismenorrea, que son las reglas que son muy dolorosas. Y que, bueno, pues, ¿por qué es importante detectarlas? Porque ya sea que la patología por sí misma causa mucha incapacidad en la mujer que la vive. Segundo, su tratamiento puede ser tan agresivo de que esa mujer
pueda cursar con periodos de hipogonadismo durante su etapa reproductiva y que en la vida futura ese sea un marcador de aumento del riesgo cardiovascular. Y por eso es que esta patología particularmente debe de considerarse como parte del interrogatorio para descartarse. Por otro lado, la patología que tiene que ver con la endometriosis es que tiene un tejido endometrial que tiene características epigenómicas diferentes y que además tienen la capacidad de tener diferente respuesta al estímulo estrogénico y progestacional. Por eso este tipo de personas en realidad tienen la capacidad de vivir una vida bajo múltiples tratamientos o por supuesto de complicaciones como son adherencias y que pueden dar patología en la vida futura que puede manifestarse en forma aguda hasta quirúrgica y que tiene que ver con una patología de tipo menstrual, ¿no? Entonces, eso hay que considerarlo. Por eso, la endometriosis, pues no es una patología simple, es una patología compleja y que además debe ser diagnosticada y tratada en forma adecuada, porque yo les decía que esta patología tiene implantes endometriales anormales que además expresan diferente la actividad de las aromatasas, que son resistentes a la acción inhibitoria de las progesteronas y que además provocan una producción incrementada de estrógenos a nivel local. Entonces, pues obviamente son patologías muy específicas, pero que pueden asociarse a otras que tienen que ver con la incapacidad de ser expuesto a dosis altas de estrógenos a nivel local. Entonces, creo que eso también es algo importante en la patología de la endometriosis. Así que cualquier cosa que nosotros tengamos en el patrón menstrual, pues obviamente todo parte de una buena historia clínica, una buena exploración física y por supuesto aquí nos dan signos desde la revisión física y cuántas veces llega nuestra mujercita a consulta para una revisión, por lo mejor cardiológica, y ni siquiera son revisadas en forma completa y podría ser detectada alguna patología y poder ser remitida a la especialidad pertinente. Obviamente, laboratorio en caso de tener esta irregularidad y se complementa con estudios de gabinete. Aquí en la rutina general puede ser desde, por ejemplo, ver si tienen patologías en la coagulación, obviamente descartar la prueba de embarazo, muy sencillo, siempre pedir el perfil tiroideo, el perfil ginecológico y aún saber cuándo se va a pedir el perfil ginecológico. Si nosotros nos interesa hacer la cuantificación en fase folicular o en fase lútea para ver si tiene ciclos ovulatorios, los andrógenos, saberlos cuándo medir, cómo medir en la fase folicular, siempre temprano de 8 a 10 de la mañana. Asimismo, cuando se mide cortisoles, tener que medirse entre 8 y 10 de la mañana por los ritmos circadianos, por supuesto una biometría y la cinética de hierro. Es decir, cuando yo pido bien los exámenes de laboratorio, por supuesto me va a responder preguntas para poder llegar a un diagnóstico en específico. Cuando yo no pido bien mis estudios de laboratorio, voy a andar batallando con el diagnóstico. Y por supuesto, lo corroboramos mediante estudios de gabinete, como pueden ser desde un ultrasonido pélvico o una resonancia magnética pélvica o una resonancia magnética de cráneo. En caso de ser necesario, por supuesto, remitir con el especialista para una esteroscopía o una laparoscopía, ¿no? Entonces es una investigación donde siempre es el interrogatorio el que va a dirigir nuestros pasos y nosotros tenemos que saber si tenemos que buscar algo estructural y de ahí de algo estructural, bueno, pues esto sí ya es mucho más ginecológico, pero aún así diagnosticarlo con tiempo y forma y sobre todo previendo futuras complicaciones en la vida reproductiva de esa mujer. Así que aquí tenemos, por ejemplo, el caso de una
mujer que llega con un algoritmo, perdón, con un sangrado abundante, bueno, pues obviamente esto demanda una atención inmediata y esto generalmente llegan a los servicios de emergencia o de ginecología, en donde, bueno, lo que se evalúa es el patrón de sangrado, porque de ahí se tendrá que acceder a qué tan intensivo tenemos que abordar el problema y por supuesto esto va a demandar el evaluar el grado de pérdida de sangre mediante estudios de laboratorio y por más adelante, obviamente, un coagulograma, pero se tiene que tratar de inmediato. En el caso de una amenorrea primaria, bueno, pues podemos tener que evaluar desde la exploración física, porque cuando una persona tiene un aparato genital que es normal, bueno, pues aquí en general estamos pensando que siempre se trate de una amenorrea secundaria y a lo mejor una amenorrea secundaria se trata de que en realidad la mujer tiene todo completo, pero tiene el himen imperforado y por eso es que no se han hecho evidentes los sangrados. Pero aquí lo importante es que cuando las mujeres se les habilita con un estudio ultrasonográfico para conocer si tienen útero o no, podemos simplemente con ese hallazgo descartar la presencia de patologías de tipo genético y que pueden, por supuesto, ser identificados y tratados en forma adecuada. Son los casos menos frecuentes porque obviamente son patologías mucho más raras. Los estudios de laboratorio van a determinar dónde se encuentra el daño y por eso es que yo les hablaba del daño hipotalámico, hipofisiario u ovárico y de ahí dependerá cómo se encuentra el patrón de gonadotrofinas en esta mujer. Si se encuentran bajas, pues estamos hablando de un estudio de un hipogonadismo hipogonadotrófico y si se encuentran elevadas de un hipogonadismo hipergonadotrófico y son patologías completamente diferentes que van desde disgenesias o tener tumores hipofisiarios o defectos genéticos de problemas durante el desarrollo y por supuesto también la presencia de alteraciones a nivel del eje hipotálamo hipofisiario o si se trata de un protocolo de que lo tuve pero por alguna razón lo perdí y que generalmente son las causas más frecuentes en la irregularidad menstrual y que van incluidas no solamente el estudio del perfil ginecológico de estas mujeres, donde se incluye, por supuesto, la medición del LH-FSH y, por supuesto, el estradiol y también los andrógenos, pero los agregamos obviamente un perfil completo con prolactina y un perfil de tiroides para saber si se encuentran con patologías asociadas que se estén manifestando con el eje ovárico. Entonces, aquí tenemos, por supuesto, una patología, la más frecuente, que puede causar irregularidad menstrual en la mujer, es precisamente una alteración de prolactina y en el caso de patología de tipo endocrino y de esa patología, la más frecuente puede llegar a ser un tumor hipofisiario. Entonces, por eso es importante tomarlo en cuenta. Y bueno, aquí tenemos si las gonadotrofinas se encuentran elevadas, obviamente, y antes la mujer tenía ciclos menstruales, pues lo primero que hay que pensar es que se trata de una falla ovárica prematura o precoz y hay que hacerlo al menos en 2 ocasiones porque es un diagnóstico que causa realmente una gran, ¿cómo les diré? Eh, Muchísimo estrés el pensar que una mujer ha perdido la capacidad reproductora y aparte la capacidad incapaz de producir endógenamente estradiol, o sea, ya tiene una menopausia prematura. Y bueno, pues tenemos aquí también la prueba que utilizamos generalmente, dar una progestina, porque la progestina es una prueba que nos permite saber si la mujer está estrogenizada o no y dependiendo de cómo se encuentra ese perfil podemos ver diagnósticos desde una anovulación crónica que pueda estar o no relacionada con un síndrome de ovarios poliquísticos o se encuentra incapaz de responder a una progestina y por supuesto pues ahorita tenemos que evaluar si se trata de una menorrea de tipo central que además pueda ser algo pasajero o ya es una patología por un defecto al nacimiento
y por supuesto la presencia de una patología uterina. Si se detectan otras anormalidades endocrinas, pues hay que tratarlas. Y normalmente las irregularidades menstruales muy rápidamente son tratadas con anticonceptivos que pueden darse inclusive desde edades tempranas como las adolescentes. Pero quizá antes de decir, bueno, voy a tratar de esta manera con un anovulatorio, con un anovulatorio que puede ser monofásico, puede ser trifásico, o que puedo dar alguna otra forma de prescripción con un estrógeno natural y una progestina. Obviamente lo primero que tenemos que hacer es diagnosticar antes de iniciar un tratamiento con anovulatorios. Y yo creo que muy frecuentemente nos encontramos con el caso de que las mujeres reciben tratamiento sin haberse hecho un buen diagnóstico y por supuesto tenemos que dar el tratamiento de acuerdo a la patología. Existen también medicamentos que de alguna manera contribuyen a reducir esos sangrados abundantes porque hay pacientes que todo está normal y lo único que tienen es sangrados muy abundantes cada mes. Y para esto se han llegado a utilizar recientemente los antifibrinolíticos porque tienen la capacidad de evitar que la plasmina lise estos coágulos y que no haya este sangrado tan importante, favoreciendo que la mujer tenga una reducción en las pérdidas sanguíneas. Aquí básicamente tenemos al ácido tranexámico, que es una muy buen potencial y que también antes de dar cualquier tratamiento de este tipo, pues se debe de hacer el diagnóstico. Y obviamente la utilización de dispositivos en el caso de la mujer que está en etapa reproductiva, donde se pueden utilizar aquellos dispositivos que pueden liberar levonorgestrel para causar reducción en el sangrado por atrofia endometrial y que depende de qué tipo de dispositivo liberará levonorgestrel y si esa mujer es candidata o no por el resto de sus patologías, porque eso también hay que considerarlo. No se puede dar un dispositivo que libera eh, ¿cómo se llama? Una progestina, sobre todo una progestina de tipo androgénico, si tiene algo que la contraindica. Entonces, pues aunque no se está dando estradiol, puede tener efecto adverso y por eso se debe considerar qué tipo de dispositivo. Hay unos que liberan desde 13.5 a otros hasta 52 miligramos de levonorgestrel, que aunque tienen una relación endometrio-suero de más de 1000 veces, de todas maneras hay mujeres que son muy sensibles, sobre todo en el área metabólica, y bueno, pues depende de la patología, se escogerá un esquema que puede ser tan sencillo como esos esquemas que vienen ya diseñados con los anovulatorios, o el médico decide darle esquemas diseñados con tratamientos continuos, combinados continuos, o darle estrógenos en forma continua con progestinas en el caso de que así lo requiera. Y esto se puede administrar tanto en la etapa reproductiva, perimenopausia, como en la etapa posmenopáusica. Quizá para terminar, lo único es que también les quiero decir que estamos en tiempo de pandemia y se ha visto que puede haber también irregularidad menstrual que puede estar enfocada porque pueda tener afecciones en el eje hipotálamo hipoficiario. Esto puede ser desde un fenómeno de estrés o por enfermedad crítica o por cambios muy importantes en el peso, por ejemplo. Entonces, esto puede provocar irregularidad menstrual y a la vez también la coexistencia o convivencia con otras mujeres dentro de la casa. También ellas se sincronizan o desincronizan por feromonas y eso también puede provocar irregularidad menstrual. La otra es a nivel ovárico porque se ha visto que hay receptores AC2 a nivel ovárico y que pudiesen en cierta manera poder tener un impacto directo en la producción de estradiol y progesterona y provocar disfunción ovárica y un sangrado uterino anormal. Y por también la inflamación que tiene que ver con las citoquinas puede ser mediado por la hipoxia que causa la enfermedad por sí misma, el fenómeno de estrés que tiene que ver con liberación hormonal y cambios de coagulación, también por supuesto la inflamación mediada por citoquinas
el efecto de iatrogénico por la utilización de muchos medicamentos, sobre todo los esteroides, que por supuesto también pueden provocar irregularidad menstrual. Entonces, hoy les quiero decir que tanto en niñas, en adolescentes, en mujeres en etapa reproductiva y en etapa final, pues tenemos al ciclo menstrual como un signo vital, y así como tomamos la presión arterial y tomamos la frecuencia, hoy demandamos la oxigenación, la temperatura, como siempre debemos de hacerlo, pues el ciclo menstrual como un signo vital que debe ser incluido en la historia clínica, y para eso nos apoyamos. Incluso hay aplicaciones que nosotros como médicos les podemos decir a nuestras pacientes para que ellas puedan tenerlo en sus celulares y que nos puedan dar con más precisión lo que es un patrón de sangrado. Ya único, para terminar, ya no cansarlos, es que la etapa final de la etapa reproductiva pues está caracterizada por la irregularidad menstrual, y esta transición menopáusica ha mostrado que como yo llego a la transición, dependerá quizá como que voy a ser marcada o no para un futuro riesgo cardiovascular. Entonces, el 62% de las mujeres al llegar a la transición se mantienen estables y no tienen tantos cambios importantes en su patrón de menstruación. Pero hay mujeres que muy tempranamente, tienen varios años, 4 o 5 años antes de terminar la menstruación, que tienen patología en el patrón de sangrado, sobre todo en la cantidad y en la periodicidad. Entonces, estas mujeres básicamente son las que se han asociado a tener mucho más patología de tipo cardiovascular. Esta publicación particularmente establece el que las mujeres que llegaron así, se les hacía la medición del grosor mediante un ultrasonido en carótidas para ver el engrosamiento carotidio, y se veía que estas mujeres correlacionaban muy bien con patología de tipo ateroscleroso a nivel carotidio, lo cual habla de que son mujeres que por alguna razón tenían patologías que se asociaban a la irregularidad menstrual, y que muchas de ellas podían tener periodos muy irregulares en la producción endógena de estradiol, y que esto causaba cambios en los parámetros metabólicos que finalmente podrían convertirse en factores cardiovascular. Así que, pues todo esto tiene que ver con los niveles de las hormonas, pero estos niveles de hormonas, por supuesto, pueden cambiar la composición corporal, pueden cambiar la capacidad del gasto energético y también de la saciedad, y por supuesto pueden tener efectos en el metabolismo intermediario, donde tengan que ver con los lípidos, que tengan que ver con la funcionalidad endotelial, la sensibilidad insulínica, que puede generar resistencia insulínica, y que todo esto en una mujer puede señalar aquella de alto riesgo cardiovascular. Imagínense a una mujer que tiene patología con un síndrome de ovario poliquístico, que tienen una alta prevalencia de resistencia insulínica. Ella tiene una historia de larga evolución de irregularidad menstrual, hiperandrogenismo, y que son mujeres que en la vida futura van a ser marcadas como futuras mujeres con riesgo, altísimo riesgo cardiovascular. Pues hasta ahí termina mi presentación, y si ustedes, por supuesto, tienen preguntas o tienen algún comentario, con todo gusto. Si ustedes me ayudan con la coordinación para las preguntas. Claro, muchísimas gracias, doctora Lourdes Morato. Una presentación muy clara, muy extensa para nosotros. Fue realmente enriquecedor contar con toda esa información, y para nosotros pues el diagnóstico va muy enfocado a realizar una buena historia clínica, ¿no? A veces muchas pacientes ya conviven con sus irregularidades y lo ven normales, o sea, no creen que puede ser algo patológico, y nos corresponde a nosotros pues investigar, ¿no? Llegar más a fondo para ver si no hay alguna patología por ahí. Hay algunas preguntas, quisiera leerle alguna. Nos preguntan, por ejemplo, ¿es normal que duela la parte baja del abdomen durante la menstruación? Habla de una mujer de 25 años de edad que solamente tiene un ovario. No, bueno, es bastante frecuente, no necesariamente normal,
pero la percepción de dolor puede ser desde el umbral del dolor que tengo, porque en cada menstruación hay una contracción uterina para poder liberar el tejido que se está desprendiendo. Entonces, esto genera obviamente una contracción sostenida del miometrio que puede provocar un poco de isquemia y puede causar un poco de dolor. Pero la mayor parte de las mujeres, aunque lo presentáramos, no debe ser incapacitante, no debe ser de una intensidad que sea más de 7 y que además si tomamos un antiinflamatorio, ¿por qué un antiinflamatorio? Porque esta contracción uterina está mediada por prostaglandinas. Entonces, cuando nosotros tomamos un poquito de antiinflamatorio, cesa perfectamente bien. Pero hay mujeres que pueden tener patología como endometriosis. Entonces, todo depende de qué tan intenso, cuándo apareció, cómo se asoció, ¿no? Entonces, todo ese tipo de características es la que me dicen, pues sí se trata de un dolor que es muy característico y que no va a tener ninguna patología asociada o pueda tratarse de una endometriosis. Muchas gracias, doctora. Tenemos otra. Nos refieren, en caso de problema con miomas, ¿cuál es la ventaja de colocar el DIU sobre un medicamento vía oral? Bueno, depende de dónde estén localizados los miomas, porque también hay patología que va a afectar mucho la cavidad uterina y el colocar un dispositivo uterino en una mujer que tiene afectada la cavidad uterina puede provocar intenso dolor, ¿no? Entonces, intenso dolor porque el útero va a tratar de liberar ese cuerpo extraño. Si se trata de miomas que no tienen afectación en la cavidad uterina, pues podrían utilizarse cualquiera de los dos. ¿Cuál es la ventaja? Bueno, aquí la pregunta es si la paciente puede o no recibir estrógenos durante su tratamiento. ¿Cuál es la ventaja de un dispositivo que contiene levonorgestrel, que no requiere estrógenos? Entonces, esa es una indicación de mucha precisión porque hay mujeres que tienen patologías, que tienen contraindicada la utilización de estrógenos, ¿no? Entonces, pues es una grandísima diferencia y ahí se tendrá que valorar el caso de manera muy individualizada. Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en relación a los miomas. ¿Se forman por trastornos hormonales y cuál sería el tratamiento? Aquí dice que si solo puede ser a través de cirugía o método quirúrgico. No, sí tiene mucho impacto. Bueno, tiene que ver con factores de crecimiento y por supuesto con estimulación hormonal. Y bueno, depende de su ubicación y de su impacto para la vida reproductiva, es la forma en que se tratan. Muchos de estos pueden ser tratados en forma farmacológica con aquellos que inhiben su crecimiento, pero pueden ser con acciones antiprogestacionales, ¿cómo se llama? Prostaglandinas, pero la verdad es que todo tiene que ver con la ubicación y la dimensión. Es obvio que la cirugía es una parte del tratamiento y que podría ser muy efectiva en aquella mujer que ha tenido incapacidad reproductiva por la presencia de esos miomas, pero también es mucho más agresiva, es una intervención que puede dejar también secuelas por la intervención y por eso se tendrá que valorar, porque existen las dos posibilidades, ¿no? Gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en relación a los pólipos. Refiere aquí un caso en específico, si le preocupa porque es hereditario, si eso se puede dejar a los hijos a través de la herencia, ya que presenta algunos síntomas. ¿Qué es lo que debería hacer? Pero la pregunta no entiendo muy bien, ¿pólipos en qué parte? Dice, yo creo que son uterinos. Refiere que le haría una limpieza y colocación de dispositivo. Ah, Mirena. Ujú. ok. La verdad es que la poliposis, acuérdense que el tejido endometrial es un tejido vivo, es un tejido que se estimula, es un tejido que tiene estímulo de factores de crecimiento.
y particularmente uno de los estímulos más importantes es el incremento en los niveles séricos de estradiol, por ejemplo, el estradiol endógeno, por ejemplo. Esa puede ser, o hay personas que no tienen una causa muy específica porque el cual se desarrollan a nivel hormonal, pero tienen el estímulo de los factores de crecimiento. Entonces, este tipo de patología obviamente puede generar irregularidad menstrual y la progestina que es liberada a través del dispositivo tiene la intención de generar atrofia del endometrio. Entonces, para esto dependerá también el nivel endógeno de estradiol de esta mujer, porque pues tendrás que contrarrestar con cuánta progestina vas a utilizar en un dispositivo. Por ejemplo, las mujeres por tener un incremento en su índice de masa corporal son mujeres con más grasa corporal, tienen la capacidad de la conversión periférica de testosterona a estradiol, por ejemplo. Entonces, tu estatus endógeno de estradiol siempre andan con hiperestrogenismos. Entonces, esa mujer tiene estímulos constantes de estradiol a nivel endometrial. Y si es muy gordita, imagínate que tú le pones un dispositivo que libera la menor cantidad de progestina, que aunque pueda tener efecto, posiblemente pueda no lograr la atrofia deseada, y vemos mujeres que llegan a tener el dispositivo y que no logran tener nunca disminución del patrón de sangrado o amenorrea, que es el deseable. Entonces, en esos casos, pues obviamente se tiene que valorar. Todo crecimiento endometrial tiene que ser valorado por el ginecólogo y tiene que ser necesariamente realizada una biopsia para determinar las características del crecimiento endometrial, que puede ser un pólipo, ¿no? Porque obviamente de ahí puede haber patologías que puedan ser similares en presentación, pero muy diferentes en su pronóstico y tratamiento. Gracias, doctora. Hay una pregunta en relación a los estudios de laboratorio, si se pueden realizar en cualquier momento o en qué cierto periodo del ciclo recomienda realizar el perfil hormonal, dependiendo también de lo que se esté buscando. Es correcto, depende de lo que se está buscando. Por ejemplo, para hacer una evaluación clásica de la función gonadal, generalmente utilizamos un perfil ginecológico, y ese perfil ginecológico generalmente va incluida la hormona luteinizante, folículo estimulante, estradiol, prolactina, testosterona total. Básicamente son esas 5 y generalmente se deben de tomar en la fase folicular temprana. La fase folicular temprana se puede considerar en los primeros 7 días, pero óptimamente en los primeros 5, porque casi siempre que si tú le dices a una paciente, mira, tienes hasta el día 7, lo voy a hacer el día 8. Entonces, generalmente, y las que tienen las fases foliculares cortas, a lo mejor ya se está convirtiendo en una fase periovulatoria. Por eso, para no errarle, los primeros 5 días son óptimos para la cuantificación en fase folicular temprana. Para conocer si la paciente tuvo ciclos ovulatorios, se puede volver a medir perfil ginecológico, y aquí va incluida, por ejemplo, la progesterona. ¿Por qué? Porque es en la segunda fase del ciclo donde estamos viendo la producción de progesterona para ver si tiene primero ciclo ovulatorio, y dependiendo de cuándo se tome, el día 21, 22 o 23 de su ciclo, se puede generar la evaluación de la producción de progesterona para ver si tiene una fase lútea que sea suficiente o insuficiente. Por eso hay que analizar el patrón de menstruación de la mujer, porque yo estoy hablando de calcularle con ciclos de 28 días, pero hay mujeres que tienen, por ejemplo, ciclos de 24 días. Entonces, sus fases foliculares serán más cortas, y por eso ellas en el día 2, 3 podrían hacerse muy bien como fase folicular temprana, y las mujeres en su día 21, 21 o podría ser el día hasta 20 en esas mujeres de ciclos tan cortos como una fase lútea. Por eso se tienen que analizar los perfiles, los patrones de menstruación para decir esto es fase lútea en esta mujer y esto es en fase folicular, ¿no? ¿Y cuándo se toman los andrógenos? Generalmente los andrógenos aquí se refieren a testosterona total, puede ser la fracción libre
androstenediona, dehidroepiandrosterona o la fracción sulfatada de dehidroepiandrosterona, y muy rara vez lo que es por ejemplo, la de dihidrotestosterona en el caso de una mujer, generalmente se debe tomarse en fase folicular. Es importante que el perfil ginecológico, así como también la cuantificación de un perfil hipofisiario, que puede incluir, por supuesto, LH y FSH, pero también van incluidos ACTH o también cortisol, hormona de crecimiento y prolactina. Es muy importante que estén tomados entre 8 y 10 de la mañana. Acuérdense que las hormonas tienen un ritmo circadiano. Entonces, sí es importante el tiempo en que se toma. Entonces, y además, la prolactina también muy sensible en su medición. Las mujeres no se pueden bañar, tocar sus mamas antes de la cuantificación, no pueden hacer ejercicios extenuantes antes de hacer cualquiera de estas mediciones. Tienen que llegar con tranquilidad, con calma, porque son a veces patologías, a veces hormonas que se elevan con el estrés, como es el caso de la prolactina, la hormona de crecimiento, y el cortisol, y tienen que ver cómo llegaron, cómo les tomaron la muestra, cómo hicieron todo ese tipo de cosas para poder ser evaluadas. Muchas gracias, doctora. Nos están llegando muchas felicitaciones. Muy buena la ponencia, le agradecemos mucho, doctora. Hay una pregunta en relación a COVID, como secuelas post-COVID y pues estos trastornos hormonales en la mujer. Refieren si hay relación también con tema de infertilidad después de haber padecido COVID o si se ha estudiado algo de eso. Fíjate que es muy buena pregunta. No se ha visto que tenga, por lo pronto no lo he reportado, que tenga ya un impacto irreversible en la fertilidad, pero podría ser un impacto temporal, porque una mujer que tiene impactada ya sea el endometrio o la función ovárica o la función hipotalámica, porque ha habido desencefalitis, meningitis como parte de la patología de COVID, podría afectarlo, pero hasta el día de hoy no tenemos reportes del impacto en fertilidad en forma permanente, pero bueno, acuérdate que si afecta aquí el sistema nervioso central, podría tener un impacto permanente, pero no tenemos datos hasta el día de hoy de la afectación de fertilidad ya permanente. Quizá temporal sí, pero permanente no. No tenemos los datos. Muchas gracias, doctora. Voy a ver una pregunta más. A ver. Por ahí vi una persona que preguntaba del ovario poliquístico, pero Ajá, no tenía sí. irregularidad menstrual. Mira, esto es interesante la pregunta, porque uno de los criterios que actualmente se acepta como para decir diagnóstico de síndrome ovario poliquístico es tener la imagen ultrasonográfica, pero las imágenes ultrasonográficas demandan de ciertas características de los folículos que son considerados como ovario poliquístico. ¿Por qué? Porque hay muchas mujeres que tienen imagen poliquística y no es el síndrome de ovarios poliquísticos. ¿Por qué? Porque un folículo, digamos, para el desarrollo folicular, no solamente se selecciona en algunas mujeres un solo folículo, sino que dejan ciertos folículos residuales en el transcurso de desarrollo folicular, y son totalmente mujeres con ciclos menstruales completamente regulares. Entonces aquí en realidad no podríamos decir que tiene un síndrome de ovario poliquístico, pero se tendría que evaluar las características, si la corteza está engrosada, si tiene ciertas dimensiones, si son, si tiene, cuántos tiene por ovario, etcétera, como para poder hacer el diagnóstico, pero siempre idealmente nos tenemos que apoyar también con ciertas mediciones, en este caso, por ejemplo, de andrógenos, ¿no? A lo mejor no tenemos irregularidad menstrual, pero habría que quizá valorar el perfil androgénico, porque una de las características del síndrome de ovario poliquístico es tener hiperandrogenismo y poliquistosis ovárica, y que puede, por supuesto, estar asociada a irregularidad menstrual o con resistencia a la insulina. Gracias, doctora. Tenemos la última. Nos preguntan cuál es la relación entre la vacuna COVID y el desarrollo de alguna enfermedad autoinmune. ¿Sabes si se ha asociado? Fíjate que, mira, está descrito, y además hay personas que describen como
en las casuísticas de pacientes que han sido vacunadas, que efectivamente tienen, después de la vacunación o después de haber presentado COVID, ciertas manifestaciones como de tipo autoinmune, llámese, por ejemplo, artralgias, ¿no? Llámese caída del cabello, llámese un síndrome Raynaud, como ese tipo de sintomatología que puede sugerir como actividad autoinmune, pero la mayor parte de los casos parece ser que es de tipo temporal y que tiene que ver un poco con la respuesta inmune ante un agente que se ve que tiene la capacidad de provocar un proceso de tipo inflamatorio. Casi no está descrito con las vacunaciones, aunque hay personas que te lo describen, pacientes que te lo describen, pero lo que está más publicado es en el paciente que ha padecido COVID y aun cuando fuese muy leve, ¿ok? Es decir, hay patologías como que son tardías y que está hoy integrada como el síndrome de post-COVID tardío, que llegan a tener sintomatología por meses, que parecería como si estuvieran iniciando con un lupus eritematoso, con artritis reumatoide, y en realidad después van cediendo en forma gradual, y cuando se hacen los marcadores como hacer la búsqueda de los anticuerpos antinucleares, anti-DNA de doble cadena, o en el caso de una artritis reumatoide, un factor reumatoide, o el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, o el consumo de complemento, en realidad no logras tener los criterios diagnósticos, y tú quedas, a veces los anticuerpos antinucleares pueden estar presentes, pero no llegas a un diagnóstico, y por eso es que requieres tiempo para tratar de establecer un diagnóstico final. Muchísimas gracias, doctora. Muchísimas gracias por la ponencia, por compartir con nosotros su conocimiento. Hay todavía muchas preguntas, pero nos podemos seguir aquí. Les recomendamos mandar sus preguntas al correo que ven ahí ustedes en pantalla. También el correo de laboratorio, mercadotecnia@olarteyacle.com. Le agradecemos muchísimo, doctora, por su tiempo, por su espacio, y gracias a todos los que se conectaron, también por su tiempo, y estamos a sus órdenes. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.